Tengan muy buenas noches, estimados estudiantes, y sean bienvenidos a la tutoría de repaso 4. En estos momentos vamos a iniciar esta tutoría de repaso 4 con el objetivo de abordar algunas dudas que tengan sobre la realización de la práctica 2 en caso que no la hayan realizado aún. Y en cuanto a la tarea 2, que corresponde prácticamente al análisis de la información recogida de la práctica 2. Ambas tareas es similar a lo que se hizo en la práctica 1. La práctica 2 realmente es la entrega, ¿verdad?, de la evidencia que usted realizó su práctica. Veamos qué dicen las instrucciones de la práctica 2. Este informe es el que van a entregar el 9 de mayo, es decir, este próximo domingo. La descripción de la actividad en la segunda práctica docente consiste en desarrollar la primera clase de matemática en educación básica o media en el centro educativo seleccionado o asignado por el tutor, utilizando la metodología, los recursos y actividades expuestas en la planificación que se entregará en la tarea 2. Ya aquí en estas líneas está anticipando qué es lo que incluye la tarea 2. El objetivo de esta práctica 2 es desarrollar una clase de matemáticas en tercer ciclo o educación media para generar experiencia de la labor docente. Para los que no ejercen todavía la docencia, pues esta es una excelente oportunidad para que puedan adquirir la experiencia, de las primeras experiencias de cómo desarrollar una clase, sea presencial y dada la situación actual en la que vivimos, puede ser virtual también, no hay ningún problema, ¿verdad? Eso lo van a determinar y lo van a acordar con su docente tutor. El porcentaje del trabajo corresponde al 8% de la calificación final y la fecha límite de entrega es el 9 de mayo, este próximo domingo. En cuanto a las instrucciones, van a descargar el formato de asistencia, esto es importante. Si la clase es en la modalidad presencial y rúbrica para la evaluación de la práctica docente. Visitar o comunicarse anticipadamente el centro educativo para consultar el horario e información necesaria para el desarrollo de la práctica RUS. Esto es opcional, ¿verdad? Esto es si el docente tutor lo permite o llegan a un acuerdo y pueden comunicarse, bueno, visitar al docente tutor, comunicarse, sí creo que es necesario para ponerse de acuerdo, ¿verdad?, en cuanto al tiempo que tienen para desarrollar la clase, en qué hora la van a desarrollar y a otros aspectos que el docente tutor podría considerar o dudas que ustedes tengan, y entonces es importante que se comuniquen con el docente tutor. En caso de que la clase sea virtual, conectarse o asistir al centro educativo asignado 20 minutos antes del inicio de la clase de la sección que se seleccionó. Es decir, si la clase es virtual y si usted la va a desarrollar desde su casa, tenga la seguridad de que no va a tener ningún problema para poder desarrollar su clase desde su casa, o en caso de que usted tenga sus dudas de que puede estarle fallando la señal de internet en ese momento, porque usted ya ha observado que no es estable, entonces puede asistir al centro educativo para que desde ahí usted pueda realizar su clase virtual. Con esta opción, pues le está asegurando de que no haya ningún inconveniente para que usted en el horario asignado por el docente tutor no pueda realizar su clase. Enviar a través de correo o entregar la rúbrica de evaluación de la práctica al docente o por otro medio, ¿verdad? Le pueden entregar la rúbrica para que él pueda evaluar en su clase virtual. En caso de que sea presencial, ustedes pueden enviarle, ¿verdad?, con anticipación
tanto el formato de asistencia como la rúbrica para que el docente pueda revisar antes de que usted pueda llegar al centro educativo. Desarrollar la clase utilizando la metodología, recursos y actividades para generar un aprendizaje significativo. 3 aspectos importantes hay en esta línea. En la primera línea, metodología, recursos y actividades. Esto debe de estar bien especificado y adecuadamente seleccionado y diseñado en su planificación, de tal manera que el aprendizaje sea significativo para el estudiante. Si la clase es en la modalidad virtual, activar la grabación, es decir, grabar la clase para aquellos estudiantes que no pudieron ingresar y el docente tutor pueda compartirles el enlace de la clase. Solicitar al docente que firme la asistencia si la clase es de la modalidad presencial y que envíe o entregue la evaluación de la práctica. En caso pues que sea virtual, la evidencia va a estar en la grabación, ¿verdad? De igual manera debe de grabar para enviar el enlace en la tarea si su clase fue virtual. Esa sería la evidencia prácticamente de la asistencia y del desarrollo de la clase. Si es virtual o presencial, la rúbrica de evaluación es para ambos casos. Elaborar un documento que contenga los siguientes elementos. Aquí tengamos cuidado y no nos vayamos a confundir. Estos elementos que van en esta parte, que es la práctica 2, son algunos elementos que no van en la tarea 2 y viceversa. Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Qué es lo que van a considerar en su trabajo? La carátula, una carátula bien completa, como saben enviarla, no se les olvide elaborarla de la misma manera. Van a anexar también la asistencia de la segunda práctica o el enlace de la grabación de la clase. Entonces, si la clase fue presencial, la asistencia firmada por el docente tutor. También debe de ir el sello de la dirección si es posible, o el enlace de la grabación de la clase en caso de que la clase se haya desarrollado de forma virtual. También van a anexar la rúbrica de evaluación de la clase, no el formato, sino el que el docente llenó. La van a escanear y la van a anexar. Por eso dice acá, evaluado por el docente encargado de la sección de trabajo. Van a agregar ustedes también observaciones y recomendaciones. Entonces, estos son los elementos que van a agregar en su trabajo. Las observaciones y recomendaciones, imagino yo, que son las que el docente tutor ha realizado. También hay que tomar en cuenta el formato, tipo de letra Arial. Aquí hay que tener cuidado porque en las instrucciones del ensayo el tipo de letra fue otro, fue Times New Roman. Entonces aquí hay que tener cuidado porque aquí es Arial, tamaño 12, interlineado 1.15 y la entrega en formato PDF. Por favor, revisar la redacción y ortografía. En el ensayo, que ya está calificado, hay palabras que al inicio del párrafo no lo escriben con mayúsculas. Omiten alguna letra. Si la palabra que quieren digitar es la palabra la, solo digitan una de las letras. La falta de la utilización de las mayúsculas donde corresponde, palabras que no están tildadas. Entonces hay que tener cuidado y la forma en que redactan también, porque al leer hay ideas que no conectan, ideas cortadas, y la conexión entre una idea y se nota el corte, porque no hay conexión entre las ideas. Entonces hay que tener cuidado, tómese el tiempo. Por eso entre las indicaciones que se agrega
las instrucciones es que con tiempo o antelación usted pueda elaborar este documento. Importante también, jóvenes, que conviertan a formato PDF el documento y subirlo en la plataforma antes de la hora límite, antes de la fecha y la hora límite. Así que en cuanto a la práctica 2 es esto. Más que todo, prácticamente es la evidencia de que ustedes hayan realizado su práctica. Dejo el espacio para que puedan expresar sus dudas en caso de haberlas. Y buenas noches a los que están conectados. Jonathan, Idilia, Helen, Wilfredo, bienvenido, gusto de ver lo que está en la reunión. Gracias, igual. Gracias. Hola, Sí. Lick, gracias. Hola, hola. Buenas noches. Bueno, entonces dejo el espacio si tienen alguna duda respecto a cómo van a elaborar el informe de la práctica 2. Insisto en esto, que revisen porque, y bueno, y si no hay preguntas, no hay ningún problema, porque puede pasar que durante el desarrollo del informe pueden aparecer, ¿verdad? Ustedes pueden consultarme también. Pero lo que necesito y en algunas ocasiones, y quizás no he insistido mucho, es que revisen por favor las instrucciones y la rúbrica de evaluación, porque al calificar una tarea, nosotros tenemos prácticamente a la mano la rúbrica de evaluación que se les fue compartido a ustedes también, de tal manera que la calificación que nosotros hacemos de sus tareas es fielmente apegado a los aspectos que están en la rúbrica, y si hay aspectos que no están, pues uno también, ¿verdad? Va restando puntos. Yo no he sido estricta en cuanto a la revisión de la ortografía, pero por favor revisen. No es que no tengan, y en algunos casos sí le he escrito que hay errores de ortografía, pero aún así no he sido tan estricta en cuanto a eso, pero por favor tomen en cuenta porque en algún momento lo voy a tener que hacer, ¿verdad? Porque ya se les está indicando que por favor revisen la redacción y la ortografía. ¿Preguntas, jóvenes? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Fíjese de que yo sí tenía esa duda de la rúbrica de evaluación. Entonces se la voy a mandar al licenciado porque como yo leí que decía que si era presencial que se iba a necesitar lo de la asistencia y la rúbrica de evaluación, así lo entendí yo, pero ya aclaró, entonces voy a mandárselo al licenciado para que me haga la evaluación. Sí, Gracias. envíesela para que él puede evaluarla. Si es posible, fíjese que ahí, si fuera posible, enviársela en formato Word, porque en PDF, a no ser que el programa, ¿verdad?, que tenga instalado, pues en PDF les permita pues hacer algunas modificaciones al texto, y ahí sí podría evaluarle él, pero en todo caso si no puede, pues tendría esa dificultad, porque en formato PDF si no activa como la opción de poder modificar el texto, no podrían evaluarles. Entonces, si es posible, si fuera posible, ustedes tienen el tiempo de poder digitar en formato Word la rúbrica para que en ese formato se le envíe al docente y ahí ellos les puedan evaluar. En el caso de Rosario y usted, Idilia, y también Ricardo, creo también. No sé quiénes más van a realizar su práctica de forma virtual.
Perdón, Lick, no escuché. La pregunta es, en su caso, Idilia, Rosario, Ricardo, van a desarrollar su clase de forma virtual. Preguntaba que quiénes más, aparte de ustedes, van a realizar su clase de forma virtual. Yo también, Lick. Ah, usted también, No. Helen. Sí. Yo he sido la suertuda que me ha tocado presencial y me ha tocado moverme bien, algo retiradito. ¿Y hasta dónde, Helen? A San Jacinto, pero yo como casi no ¿Y usted, conozco ahí, y usted ¿verdad? vive? ¿Mm? Yo ¿Usted vivo vive? en Soyapango. Ah, Ajá, pero yo San Jacinto no mucho lo conoce. sí, lo conozco. Ujú. Mm, ¿Y Wilfredo? ¿Presencial o virtual? Yo virtual. Ah, bueno, entonces en el caso de ustedes van a tener que eh, digitar la rúbrica de evaluación de tal manera que se lo envíen en formato Word, porque en formato PDF, como decía, si no tienen en su programa esa opción, ¿verdad? Que pueden modificar el texto, no podrían evaluarles sobre ese archivo, sobre el documento en este formato PDF. Esta es la sugerencia, ¿verdad? Para que no se vayan en el momento en que estén desarrollando la clase, se vayan a topar con esa dificultad que el docente tutor le diga, mire, ¿a dónde le evalúo? Si aquí no se puede porque el formato es en PDF. Uno siempre tiene que ir adelante, ¿verdad? Entonces la sugerencia es, o lo convierten a un formato en Word, porque también está esa otra opción, y si no puede, bueno, como aquí el trabajo en equipo, algunos de ustedes son muy listos en cuanto a la tecnología, y si logran convertirlo, ¿verdad?, a formato Word, la rúbrica, si fuera posible, y compartirlo a sus compañeros que van a desarrollar la clase virtual, excelente. Y si no, a cada uno de ustedes le tocaría digitar esa rúbrica de tal manera que quede idéntica a cómo está en la plataforma, ¿verdad? O como ustedes la han descargado. Bueno, esa es una sugerencia importantísima. Helen, ¿me iba a comentar algo? Sí, licenciada, fíjese que con referente a eso de la grabación de la clase, Sí. fíjese de que yo, bueno, a mí me han comentado así, ¿verdad? De que eso, usted docente y también, ¿verdad? De que eso está como prohibido por pasarla a YouTube, porque acuérdese que son menores de edad por la letina. Lo que puede hacer Helen es Ujú. dejar en privado el... Solo compartirlo con, Ajá, ajá. dejarlo en privado o con Sí, para los acceso. compañeros que la van a hacer virtual, Sí, ¿verdad? ajá, sí, sí, fíjese que eso Ujú. sí, de hecho, hay una recomendación para otros estudiantes en otra asignatura, eso mismo que usted me está comentando, porque no pueden compartirse, sí, porque muchos alumnos pues activan la cámara y el rostro, por ser menores de edad, no pueden salir, entonces yo les recomiendo eso, ¿verdad? Fíjese que cuando usted sube a YouTube un video, aparece privado, público, pero también hay otra opción en donde le permite solo a las personas que tienen el enlace poder ver el video, y esa sería la otra opción. Y otra de las que iba a comentar es referente al ensayo, Liz. Sí. Fíjese de que habían dos rúbricas, la que mandaron en el PDF, que es por la que yo me guié, y la que estaba, digamos, a la hora de la entrega del ensayo, eran diferentes. No Mm, sé si se fijaron, yo me fijé en eso, o sea, a la hora que yo iba a mandar el documento fue que vi que era diferente la del PDF a la que estaba. Tenía más, tenía otros más como le, aspectos, ajá, que la que nos habían mandado en el PDF. la que ustedes habían descargado para el ensayo. Sí. Uh-huh. Y entonces, Fíjese, pero usted uh-huh. califica en base a la que está, ¿verdad? Ahí
Fíjese que sí, sí. En plataforma. Ahí es la que está cuando ustedes hacen la entrega. Sí. Ujú. Ujú. Pero no tendría que... Fíjese que de hecho yo algunos aspectos no los califiqué así tan al pie de la letra. Porque de hecho, ¿sabe qué es lo que le faltó a varios de ustedes que califiqué y solo lo vi como en 1 o 2 ensayos? Es que, bueno, un ensayo, en el desarrollo del ensayo, bueno, está el tema, ¿verdad? Que es el tema central. Ese tema central está relacionado al problema que se plantea, porque el problema es una pregunta. Es como que usted empieza a reflexionar y se hace una pregunta o un problema que se está planteando a la que usted le va a dar respuesta con todo lo que usted redacta. Es como un escrito, ¿verdad? Es una reflexión que hace, respaldado con varios autores, pero a lo que quiero llegar es esto. El tema, está el tema central del ensayo. Dentro del desarrollo del ensayo hay subtemas y eso no lo vi. Y hablaba el licenciado de los conceptos. Esos conceptos que tenían que haberlos especificado, antes de la introducción como los conceptos básicos. Esos son los que iban como a quedar prácticamente como aquellos, algunos de estos conceptos podían ser los subtemas, pero eso no lo vi, solo lo vi como en 2 ensayos. Entonces algunos escribieron, pero no se vio esa separación, porque hablando del tema, habían varios temas que tocaron, como la educación matemática y otros temas que aparecieron por ahí, y eso fue una de las partes que venían en la rúbrica, cuando decía que había una separación entre los conceptos, y eso pues no aparecía en varios ensayos. Entonces, a lo que quiero llegar, Helen, es que si bien es cierto, pudo haber diferencia en cuanto a las rúbricas, pero no fui muy estricta para calificarlas. Entonces, de aquí en adelante, pues toca, ¿verdad?, revisar la rúbrica, la que está en entrega. Lo que pasa es que cuando uno abre la tarea, uno tiene a la par la rúbrica. Y uno tiene, para que su nota aparezca, uno tiene que seleccionar el puntaje en la rúbrica que se le entrega y no la que aparece en las instrucciones. Pero muy buen comentario, Helen, porque ahí vamos a estar más pendientes, ¿verdad? En cuanto a esa observación que usted hace. Bueno, no sé, Helen, si habrá otro comentario o alguien. ¿No hay preguntas o comentarios? El 9 de mayo se cierra la entrega, ¿verdad, Lick? Sí, el 9 de mayo. Sí. Sí, entonces, ¿quiénes hicieron ya su práctica? ¿Alguien que ya haya realizado su práctica? Yo ya la hice, licenciada. Ay, sí, es cierto. Ustedes ya lo hicieron. Ajá. Entonces, sí es urgente que envíe esa rúbrica, entonces. Sí, solo eso me hace falta porque el link ya me lo mandó el licenciado porque él fue el que grabó la clase. Entonces, coméntele, ¿verdad? Que hay... Y que me hace falta la rúbrica. Sí, dígale que le haga el favor, ¿verdad? Que no tenía claro que iba a enviarle esa rúbrica a él.
Sí, voy a ver porque a mí me pareció, licenciada, que vi el formato en Word allí en plataforma, pero lo voy a descargar. Ah, Y si no, voy a hacer eso que usted dice que lo vamos a convertir o hacemos el formato. fíjese que existe en Word, ya me acordé. En Word está. Así que sí, pensando el licenciado entonces que tenían que enviarlo de manera, enviarlo, ¿verdad? En caso que lo realizaran de forma virtual. Es cierto, le digo porque yo tengo unas estudiantes también y me comentaron eso, ¿verdad? Que tienen una rúbrica de evaluación. Sí, está en formato Word. Licenciada, solo quiero salir de una duda con respecto al ensayo. Uh-huh. Fíjese en donde dice en las indicaciones que puso el licenciado de los conceptos, es lo mismo de las palabras claves. Y que eso es conforme a las palabras clave, ahí vamos a desarrollar lo que es el ensayo. No sé si yo entendí mal. Fíjese que, gracias, fíjese que en estos momentos estoy revisando la rúbrica para Helen. Fíjese que es la misma rúbrica, Helen. Sí, es la misma rúbrica. Es la misma rúbrica, Helen, no es diferente. Porque ayer yo califiqué los ensayos. Esa es la del PDF, ¿verdad? ¿Sí? Ajá, entonces, pero en la va a estar el desarrollo, la estructura conceptual, pero no en la tiene otra, o sea, es que yo, cuando yo lo vi, dije yo, vaya, o sea, porque el ensayo sé que lleva varias, lleva la Uh-huh, introducción, ¿verdad? uh-huh, Lleva las palabras que pueden ser de dos o tres, ¿verdad? Las preguntas que nos hacemos, ¿verdad? uh-huh. Entonces, y vi que ¿cómo se llama? En la plataforma realmente tiene más, ¿cómo le digo? Sí, Más, más, más apartaditos, pues, aunque unos, están las quizá mismas, o uno, sea, fíjese que yo creo que es lo mismo porque yo no califiqué tan diferente a lo que yo estoy viendo aquí. Entonces, en cuanto a lo que usted me hace la pregunta, Idilia, los conceptos básicos venían a ser bueno, podían ser parte de las palabras claves, porque algunos escribieron varios conceptos. En el caso de Jonathan, si no me equivoco, escribió varios conceptos. Entonces, y estos no aparecían como los subtemas. Vamos a ver aquí. Vamos a ver la rúbrica. Entonces, termino la idea en cuanto a la pregunta de Idilia. Los conceptos básicos no pueden salir de las palabras claves. Vaya, aquí están, miren, los conceptos no están organizados, o sea, el argumento, la conclusión y propuesta, fundamentación, cuidado en la presentación, creatividad para abordar el tema. Son los mismos aspectos que están en la rúbrica. Si usted ve, esos son los mismos aspectos: conclusión y propuesta, argumento, manejo conceptual, introducción y estructura conceptual. Entonces ahí están
No es diferente, Helen. Es la misma, por ahora decía yo, estoy viendo que no fue diferente lo que yo califiqué a lo que está en la rúbrica. Bueno. Quiero entonces explicar algo respecto a la entrega de la tarea 2, que es la que tiene como fecha máxima de entrega el 23 de mayo. La tarea 2, portafolio de la práctica docente. La descripción de la actividad, la segunda tarea relacionada con las prácticas docentes de la asignatura de práctica docente profesor de matemática consiste en el diseño de una propuesta metodológica para 2 clases de matemática con recursos apropiados para generar un aprendizaje significativo. Dicha propuesta debe ser implementada en la práctica 2 y 3. El objetivo de esta tarea es diseñar una propuesta metodológica para 2 clases de matemática con recursos apropiados para generar aprendizaje significativo. En cuanto a esto, entendemos que una de las clases es la que va a desarrollar o ya desarrolló en la práctica 2 y la segunda, el segundo contenido en la práctica 3. Siempre poder tener en claro, ¿verdad?, que el diseño de la clase, para el diseño de la clase tiene que tomar algunos elementos en cuenta que ya los vamos a ver más abajo, porque ahí está, qué son los elementos que debe de contener la propuesta. Pero también no debe de perder de vista que la propuesta metodológica tiene como fin generar un aprendizaje significativo para los estudiantes. El porcentaje del trabajo del diseño de la propuesta, de esta propuesta, tiene un valor relativo del 15% de la calificación final. Así que, por favor, realizarla con tiempo para poder incorporar todos los elementos que se requiere en la entrega de esta tarea. El trabajo es individual y se les recomienda iniciar con antelación la realización de la tarea. La instrucción: comunicarse con el docente a través del correo visitando el centro educativo. Creo que esto ya lo leímos en las instrucciones de la práctica 2. Aquí es importante, revise los objetivos, indicadores relacionados a los contenidos. Esto lo va a encontrar usted, al menos los indicadores, los va a encontrar en el programa de estudio. Los objetivos de aprendizaje los va a redactar en relación a estos indicadores. Diseñar una propuesta metodológica que implementará en la práctica 2 y 3, en donde desarrollará una clase de matemática. Para la elaboración de su propuesta de la clase debe de tomar en cuenta los siguientes elementos. Aquí es donde vamos a tomar muy en cuenta y al pie de la letra lo que a continuación vamos a describir. El encabezado. El encabezado comprende el nombre del instituto, logos de la institución y facultad y universidad. Entonces aquí se mezclan 2 tipos de información, la de la institución y la de la universidad. Entonces, estos son parte del encabezado. Puede ir centrado, puede darle un formato muy bonito, de manera que la propuesta metodológica pues tenga una presentación formal. En cuanto a la descripción de la unidad didáctica, en este apartado se podrá indicar el tema específico o nombre de la unidad, los conocimientos previos que deben tener los alumnos para conseguirlos y las actividades de motivación. Entonces, yo creo que aquí en esta parte, donde dice este apartado, se podrá indicar el tema o nombre de la unidad. Yo podría pensar que se pueden incorporar las dos. Primero, el nombre, quizás la unidad número, ¿qué? 2, 3. El nombre de la unidad
después el nombre de la unidad y luego el tema específico, que en el caso de el programa SMART son lecciones, ¿verdad? O pues lección sí lo va a desarrollar apegado el tema desarrollado solamente en una clase o apegado al LibreSmart, y si no el tema apegado al programa de estudio también, porque ¿qué es lo que pasa? A ver, pasa que algunos temas del programa están desarrollados hasta en 1, 2 o 3 lecciones en el libro. Por eso decía, puede ser el tema específico tomado del programa de estudio. Hay que tomar en cuenta, jóvenes, cuánto tiempo usted va a tener para desarrollar el tema de manera que el tiempo sea justo. En cuanto a también tomando en cuenta la metodología que el docente le habrá expresado que es el que utiliza. Respete o tome, ¿verdad?, en consideración al pie de la letra las indicaciones que el docente tutor les haya dado, porque ellos trabajan de una manera con los estudiantes y de la misma manera usted va a desarrollar la clase. Por eso es importante que tengan previo al desarrollo de la clase comunicación con el docente para aclarar cualquier duda que ustedes tuvieran. También los conocimientos previos y las actividades de motivación. Y otros elementos, ¿verdad?, que podría considerarse en esta parte. También los objetivos didácticos. En este apartado se podrán indicar los objetivos didácticos y estos establecen qué es lo que en concreto se pretende que adquiera el alumnado durante el desarrollo de la unidad didáctica. Es importante a la hora de concretar los objetivos didácticos tener presente todos aquellos aspectos relacionados con los temas transversales. Además, jóvenes, recordar que los objetivos didácticos o de aprendizaje siempre se redactan iniciando con un verbo en infinitivo, un verbo operacional, de tal manera que pueda ser observable, ¿verdad? Que se pueda registrar, se pueda observar o medir. Entonces, tomar en cuenta estos elementos. También revisar, ¿verdad?, qué elementos llevan los objetivos didácticos. Contenidos de aprendizaje también es otro elemento que van a considerar en esta parte, en la propuesta. En este apartado es muy importante establecer una secuencia de aprendizaje en la cual que las actividades estén íntimamente interrelacionadas. O sea, qué contenidos se va a desarrollar en esta secuencia de aprendizaje. Está también la secuencia de actividades. La secuencia de actividades no debe ser la mera suma de actividades más o menos relacionadas con los aprendizajes abordados en la unidad. Por otra parte, es importante tener en cuenta la importancia de considerar la diversidad presente y ajustar las actividades a las diferentes necesidades educativas de los alumnos en el aula. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de observar la clase. Esa observación les servirá a usted como punto de referencia para que ustedes puedan diseñar estas secuencias de actividades de tal manera que siga como en la misma línea de desarrollo de la clase del docente. En cuanto a los recursos materiales, es recomendable señalar los recursos específicos para el desarrollo de la unidad. Todos aquellos recursos materiales y tecnológicos que usted utilice los tiene que especificar. La organización del espacio y tiempo. Se señalarán los aspectos específicos en torno a la organización del espacio y del tiempo que requiera la unidad. En el caso de que la clase sea virtual, pues la organización del espacio creo yo que no es quizás pertinente, pero sí del tiempo. Si su clase es presencial, sí, porque puede ser que usted tenga diseñado pues el desarrollo de alguna actividad que lo van a desarrollar en grupo, entonces ahí ya se especifica
que el espacio del aula se van a dividir o se va a dividir en grupos y entonces usted especifica, ¿verdad? Cómo van a desarrollar las actividades y cómo va a organizar usted ese espacio. La evaluación, algo importante también. Las actividades que van a permitir la valoración de los aprendizajes de los alumnos, de la práctica docente del profesor y los instrumentos utilizados para ello deben ser situados en el contexto general de la unidad, señalando cuáles serán los criterios e indicadores de valoración de dichos aspectos. Asimismo, es muy importante prever actividades de autoevaluación que desarrollen en los alumnos la reflexión sobre el propio aprendizaje. Entonces, aquí es importante que ustedes preparen actividades de evaluación que tengan ese fin, evaluar, poder valorar los aprendizajes de los estudiantes y considerar también, jóvenes, algunos instrumentos, en caso que sea posible, instrumentos de observación para poder también evaluar en la parte formativa a los estudiantes. También preparar los recursos didácticos que utilizará en las 2 clases de matemática. Preparar los guiones de las clases de matemática. Elaborar un documento que contenga los siguientes elementos. En cuanto a la estructura del trabajo, carátula, seguidamente la propuesta metodológica, seguidamente los guiones de las clases, los recursos didácticos, diapositivas, fotografías de los materiales manuales, nota, no escanear los libros de mate. Fíjense que acá les están pidiendo los recursos didácticos que han utilizado. Las diapositivas y fotografías de los materiales manuales, pero no vaya a escanear los libros. Son prácticamente en estos recursos didácticos los que usted elaboró o se apoyó, ¿verdad? En cuanto al formato, bueno, el instrumento de evaluación, que sería aquí sería el instrumento de evaluación que usted ha utilizado para la parte de la evaluación de la clase. En cuanto al formato, tipo de letra, tiene que ser Arial, nuevamente aquí aparece este formato, este tipo de letra, el tamaño 12, interlineado 1.15 y le entrega el formato PDF. Revisar redacción y ortografía, que aparece nuevamente como una indicación. ¿Hay preguntas o comentarios? ¿Está todo claro? Licenciada, solo en cuanto a los recursos, vamos a hacer una carpeta para mandar los documentos de las diapositivas que utilizamos. No, pueden hacer captura de pantalla y seleccionar solo las diapositivas como bien. imagen. Sí, gracias. Sí, yo tengo una duda en eso de evaluación. No entiendo ahí qué es lo que voy a hacer, qué es lo que se va a hacer. Dice las actividades que van a permitir la valoración de los aprendizajes de los alumnos, de la práctica docente del profesor y los instrumentos utilizados para ello. Deben ser situadas en el contexto general de la unidad, señalando, dice, cuáles serán los criterios e indicadores de valoración de dichos aspectos. En otras palabras, les está
está indicando que, por un lado, diseñen actividades que van a permitir la valoración de los aprendizajes, pero la evaluación de estas actividades será a partir de instrumentos en donde estén señalados de manera específica los criterios y los indicadores de valoración. En otras palabras, como la utilización de una rúbrica. Y yo voy a utilizar una rúbrica para evaluar esta actividad. Y también dice que es importante prever actividades de autoevaluación que desarrollen en los alumnos la reflexión sobre el propio aprendizaje. En cuanto a las actividades, dice que debe de ser situadas en el contexto general de la unidad. Es decir, que deben de ser actividades que sean, por un lado, estén relacionadas obviamente con la unidad que se ha desarrollado, y por el otro, también que sean actividades como la propuesta de alguna situación problemática o problemas dentro del contexto o el entorno del estudiante. ¿Aclaró su duda, Helen? Quizás explicado de una manera más extensa, lo he dicho de esta manera. Sí, como digamos, en el desarrollo, ¿verdad? Proponer algunos problemas que pueda, para ver, no sé si me equivoco, como En la darle, secuencia de actividades. no, en la evaluación. Sí. Entonces, en la evaluación lo está dando, o sea, está dando a entender que cuando yo dé la clase, tengo que llevar, digamos, lo que es eso, la evaluación, por lo menos hacer una propuesta de ejercicios para ver si el alumno ha comprendido lo que se le explicó, digamos. No Así sé es. si. Así es. Y Ah, un instrumento de evaluación ujú. que le permita a usted, con criterios específicos o indicadores, evaluar esa actividad. Pero No no, vayan, pero díganme. no la voy a llevar a cabo, o sea, porque a veces, digamos, sí, porque, bueno, a mí me han dado 2 horas, ¿verdad? Sí, Ajá, pero supuestamente es la clase de toda la semana. sí, fíjense que es posible, y aquí sí creo yo que no la va a ejecutar esta evaluación, pero sí va a ser, acuérdese que es una propuesta. Hay una parte que sí la va a poder desarrollar y esta creo yo que no, y usted tiene razón por el tiempo. Sí. Puede Ah, ser, Helen, que tal vez le quede tiempo para proponerles un ejercicio en lo que no se termina la clase, ellos pueden al menos plantearla y avanzar un poco. ajá, entonces, pero sí tengo que hacer, digamos, como la rúbrica como para Correcto, presentarla en mi portafolio, ¿verdad? así es, correcto. Ah, bueno. Ah, En cuanto a la secuencia de actividades, jóvenes, no pierdan de vista que las actividades se proponen partiendo de las actividades más sencillas a las más complejas. Por eso dice que la secuencia de actividades no es la mera suma de actividades, sino que debe de tener una relación entre ellas, de tal manera que esta actividad me va como a sentar las bases o desarrollar los conceptos, digamos, el aprendizaje necesario para desarrollar la que sí y así, hasta poder llevar a cabo las actividades complejas, en donde me permite como finalizar, digamos, la construcción del aprendizaje, pero a través de este hilo de actividades, de lo más sencillo a lo más complejo. En cuanto a la secuencia de actividades, en cuanto a la propuesta de ejercicios, recuerde que el enfoque del programa de estudio en matemática es el desarrollo de problemas, la resolución de problemas matemáticos. Usted puede plantear algunos ejercicios, pero no olvide también plantear algunos problemas, de tal manera que se puede evidenciar la aplicación del enfoque, ¿verdad? Entonces,
es importante estas dos observaciones. ¿Habrá otra pregunta, jóvenes, o comentarios? Aquí está la rúbrica. Redacción y ortografía es un criterio. Aquí tiene las diferentes escalas de valoración. Generalidades de la propuesta, encabezado, objetivos y indicadores, secuencia de actividades y tiempo, recursos del espacio, originalidad y creatividad importante, miren, que no sea la mera copia, ¿verdad?, del libro a lo que usted va a hacer, sino que haya o se puede evidenciar en lo que usted entrega las actividades originales, creativas, el desarrollo de la clase, que es el guión de clase, la evaluación, aquí importante, que, porque acá hay un criterio, el puntaje más alto, si usted logra este puntaje, porque se evidenció que existe una excelente conexión entre las actividades propuestas y la evaluación, especificando el instrumento a utilizar. Pasa que a veces dice, mire, pero fíjese, y justifican, pero ya cuando miran la nota, es que fíjese que yo propuse esto que íbamos a hacer en la evaluación, pero ¿a dónde está? ¿A dónde está el instrumento? No lo anexó. Entonces aquí es importante que tomen en cuenta, ¿verdad? Porque este puntaje solo lo va a alcanzar si se puede evidenciar, ¿verdad?, el instrumento a utilizar. Puede ser una rúbrica de evaluación, una guía de observación, pero esa guía de observación que se puede realizar de forma individual. Díganme. Una lista de cotejo también, ¿verdad? Una lista de cotejo, correcto. Que creo Puede que es ser la más fácil. Es la más fácil. Aunque la lista de cotejo, sí, pero tiene una desventaja la lista de cotejo, que solamente admite dos valoraciones, sí o no. Y a veces el estudiante hace a medias algo, ¿verdad? Algo, al menos empezó un ejercicio, iba bien, se quedó a medias. Entonces a veces la escala de la lista de cotejo no permite evaluar como esa valoración media, ¿verdad?, entre lo hizo y no lo hizo. Entonces es mejor una como rúbrica. Una rúbrica podría ser. Es lo más recomendable. La otra pregunta, con este portafolio, como va para el 23, o sea que la segunda práctica antes del 23 se tiene que hacer. La tercera. La tercera, ajá. Ajá, permítame. Quiero ver cuándo tenemos la tercera práctica. Por ahí lo mencionábamos la vez pasada. El 31 es que de entregar el comprobante, pero este portafolio va para el 23. Y la tercera práctica. De entregar el comprobante va para el 31 de mayo. Ah, o sea que se tiene que hacer. Aunque fíjese, bueno, sí tendría que ser antes del 23 para que puedan anexar las diapositivas, lo que se les está solicitando, los instrumentos, aunque la propuesta ustedes la pueden hacer antes de ejecutarla, porque se llama propuesta, ¿verdad? Podrían presentarla por la fecha, ¿verdad?, antes que realicen la tercera práctica.
La ventaja que tendrían es que ya no tendrían que andar como un poquito corriendo, ¿verdad? En cuanto al tiempo, porque se les acerca la realización de la práctica y hay que terminar ese guión. Bueno, entonces lo ideal sería que lo realizaran antes del 23. En caso de no ser así, van a diseñar, la verdad, y como una propuesta, porque hasta la fecha no podrían haberla ejecutado, en caso de que su tercera práctica la hagan después de esa entrega. ¿Hay preguntas, comentarios? ¿Está todo claro? Ricardo, Lilia, Jonathan, Zulma. Sí, licenciada, gracias. Bueno. ¿No hay preguntas entonces, Helen? ¿Quedamos claros? No, por el momento no hay todo claro. Todo Cualquier claro. consulta yo le digo. Vaya, está bien. Gracias. Excelente. De mi parte todo bien, licenciada, muchas gracias. Muy bien. ¿Helen? Fíjese que con esto del encabezado, dice Sí. nombre del instituto, logos de la institución y facultad y universidad. O sea, el encabezado, entonces, o no sería primero la facultad, universidad y de ahí el nombre del instituto. Para hacer el encabezado. Si usted lo ubica de esa manera, no hay problema. No hay Podría problema. ser. No, podría ser. ¿Sabe qué? Lo que puede hacer es, para separar, ¿verdad? Esa información, puede quizás como un encabezado, así encabezado aparece en Word, ¿verdad? La Universidad de Salvador, la facultad, y separado de eso, porque no va en el encabezado, pero tiene que llegar el logo, tiene que llevar el logo de la universidad. O sea que en la primera parte, digamos, llevaría 3 cosas: el logo de la universidad, el nombre de la universidad y la facultad. Separado de ese, tendría que, ya como parte de esa propuesta metodológica, el nombre, el logo del instituto, el nombre del instituto. Vale. Digo yo, Ya no. porque a mí me parece bien, así, pero que quede separado. Sería en un lado, digamos, al lado derecho podría ser la facultad, el logo de la facultad, de la No, universidad y la facultad. no, yo diría que podría, es que vaya, Word. Pero bueno, ya le voy a explicar. Bueno, se me ocurre, ¿verdad? Que ustedes lo pueden hacer mejor de lo que yo les puedo explicar en estos momentos, pero se me ocurre que pueden hacer esto. Cuando le decía el encabezado, insertar, encabezado. Pero aquí, mira. Por la Universidad Nacional, ¿verdad? Algunos le escriben Universidad de El Salvador, Universidad Nacional. Facultad. ¿Cuándo dejó de ser nacional, licenciada?
que nunca se llamó nacional. Uno le dice así, como para Voz Populi. identificarla como para identificarla de las privadas. Ah, bueno. Pero realmente nunca se llama la Universidad Nacional, se llama Universidad del Salvador. Y así le escribo, Universidad Nacional del Salvador. Eso no es Universidad del Salvador. Entonces aquí, mire, puede ser en el encabezado. Y aquí pueden agregarle el logo también. Y luego cerrar el encabezado. Y ya le quedó aquí. Pero hay una situación, que este encabezado se va a ir en todo el documento. Esa es la desventaja, pero hay una solución. Si usted observa que aparece otra vez Universidad del Salvador, si voy a la tercera página, Universidad del Salvador, y así. ¿Cómo solucionar esta situación si usted lo quiere como encabezado? Aquí ya tengo una página. Entonces, para que no aparezca esta Universidad del Salvador como encabezado en todas las páginas, o usted quiera, por ejemplo, separar el formato de una página con la que sigue, usted le da diseño de página, saltos, aquí saltos, y luego página siguiente. Aquí me aparece claro. No, lo que pasó aquí, mire, quiero ver. Sí, aparece. Bueno, entonces para no vernos esa situación, quizás no lo puede escribir como encabezado, sino separado, para que no se vea, explicaba yo esta como idea, ¿verdad? Pero la dificultad es que va a aparecer en todas las páginas. ¿No será que el encabezado que él se refiere es como como el título, digamos, que en la primera página que vaya el nombre de la universidad, la facultad y después va la institución, porque dice, Puede ser así, miren, ustedes tienen ya la experiencia de haber llevado planeamiento, ¿verdad? Y pueden darle como un formato bonito. Quiero compartirles algo, como para darles una idea de que no lo hagan tan simple quiero ver. Para que no vayan a ser tan simple el diseño, voy a compartir algo. Como decía, ustedes tienen mejores ideas. Le voy a compartir como un formatito que tendría que llevar como una idea, ¿verdad? Ustedes la perfeccionan, le agregan y quitan, la hacen diferente, pero pueden hacerla para que no vaya solo como un mero listado de todos esos elementos que les están pidiendo. Puede ser así, miren. Aquí lleva el encabezado: centro escolar, código, departamento, solucionante, sección, objetivo de la clase, contenido desarrollado, tiempo.
Es como un ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes puedan tomar alguna idea de cómo lo puede hacer también. El ciclo pasado desarrollaron 2 tareas en relación a una planificación didáctica. Entonces aquí les presento como una idea, ¿verdad? Nomás es una idea que ustedes pueden perfeccionar, la pueden mejorar. ¿Me doy a entender? Sí. Para que no sea como ese mero listado. Y aquí fíjese que a donde dice guía de clase, podría ir la Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas y el logo, ¿verdad? Ya, esto no, ¿verdad? Esto que está, nombre de los participantes, no. Pero sí, desde donde dice centro escolar ya podría ser parte del encabezado de lo que usted va a hacer e incorporarle los elementos que le sugieren. Bueno, comentarios, jóvenes, preguntas, si no vamos a ir finalizando esta tutoría. Sí, como nosotros creo que con Jonathan nos toca para la tutoría 4 Ajá. hacer la presentación. Fíjese que ya voy a revisar. Hoy es martes, sí. Ya les voy a... Es la unidad 6. Sí. Ya voy a revisar los contenidos y hoy, al finalizar este tutorial, les voy a mandar la información al WhatsApp personal para que puedan desarrollar el contenido este sábado. Sí. Serían, ya les voy a indicar el orden, pero serían los primeros que van a participar en la tutoría para luego finalizar yo. ¿Y el tiempo que nos van a dar? Ya le voy a especificar porque eso depende del contenido. Va, está bien. Bueno, entonces, jóvenes estudiantes, dígame, Jonathan. Que ahí me avisa el tema, porfa. Sí, correcto. Eso voy a revisar ahorita la agenda para asignarle los contenidos. Gracias. Bueno, entonces, jóvenes estudiantes, es un gusto haber estado compartiendo con ustedes. Cualquier duda que se presente, pues no dude en escribirme. Si no tengo la respuesta inmediata, pues en un tiempo prudencial, pues yo le voy a dar respuesta a lo que usted me pregunta. Pasen buenas noches, que todo salga bien en la realización de la práctica y la tarea 2. Bueno, buenas noches, Denise. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Buenas noches, sábado 8 a 10, tutoría 4. Bendiciones. Amén.